Durante la recepción de boda de la hermana de mi esposa, la madre de mi esposa gritó: ¿Quién te invitó aquí? Nunca podrás ser parte de nosotros. Mi esposa me pidió que me disculpara por haber venido y me negué rotundamente. Todo cambió después de eso. Hola, muchas gracias por seguir con nosotros. Su apoyo mantiene vivo este canal y estamos realmente agradecidos. Si te encantan estas historias, presiona el botón de suscripción para unirte al viaje. Y deja un comentario para informarnos desde qué ciudad estás sintonizando. Nos encantaría escucharlo y es posible que recibas un reconocimiento en nuestra próxima historia. Hablando de eso, el reconocimiento especial de hoy va para Soundary en Birmingham, Reino Unido. Me alegro de que estés disfrutando del viaje. Muy bien, basta de charla, profundicemos en la historia de hoy. El salón de baile brillaba como una lámpara de araña atrapada en una tormenta de luz. Flautas de cristal tintineando, vestidos de seda crujiendo y risas desbordando los límites de la cortés moderación. Era la recepción de boda de la hermana de mi esposa, un espectáculo de excesos que podría haber financiado los sueños de todas las naciones. Rosas blancas caían en cascada desde cada mesa, su aroma penetraba lo suficiente como para ahogar a un hombre que prefería el aire libre. Me quedé cerca de la parte de atrás, sosteniendo un vaso de bourbon que no había tocado, observando a la multitud arremolinándose como polillas alrededor de la llama de la riqueza. Mi esposa Margaret brillaba en el centro de todo, su cabello castaño rojizo reflejaba la luz mientras reía con su hermana, la novia. Ella pertenecía allí, radiante e intocable. No lo hice, y eso estuvo bien para mí, hasta que dejó de serlo. La banda tocó un vals y los invitados se separaron como una marea, revelando a mi suegra, Margaret, caminando hacia el micrófono con la gracia de un general asaltando un campo de batalla. Su vestido plateado brillaba, pero sus ojos eran fríos de acero, escaneando la habitación hasta que se fijaron en mí. Sentí el peso de su mirada incluso antes de que abriera la boca, un depredador evaluando una presa que consideraba indigna. Me arreglé la corbata, simplemente negra, nada que ver con las plumas de pavor real que llevaban los otros hombres, y esperé. Había visto su veneno antes, pero nunca así. Damas y caballeros, comenzó, su voz cortando la música como una guillotina. La banda vaciló y luego se detuvo. Estamos aquí para celebrar la unión de mi hija, un día de alegría y familia. Hizo una pausa y sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Pero tengo que preguntar, ¿quién te invitó aquí? Su dedo apuñaló el aire, apuntándome directamente. Un grito ahogado recorrió la multitud, las cabezas girando como marionetas con hilos. Estás merodeando en las sombras como un mendigo en la puerta, nunca podrás ser parte de nosotros. Las palabras cayeron como una bofetada, aguda y pública, resonando en las paredes doradas. Apreté la mandíbula, pero no me inmuté. La sala estaba llena de zumbidos, susurros, risas ahogadas, el tintineo de vasos mientras la gente se inclinaba para ver el espectáculo. El rostro de Margaret perdió el color y sus ojos se movieron entre su madre y yo. Margaret estaba triunfante, con la barbilla alta, como si acabara de limpiar una mancha de su prístino linaje. Podría haberme reído de la ironía si no me hubiera quemado tanto. Pensaban que yo no era nada, una sanguijuela aferrada a la supuesta fortuna de Margaret. No sabían que podía comprar este lugar, el catering y cada alma allí 2 veces, y todavía tener cambio para quemar. Dejé mi vaso. El suave golpe fue más fuerte en mis oídos que los murmullos a mi alrededor. Margaret, dije, mi voz baja pero firme, cortando el ruido. Has dejado claro tu punto. Me di vuelta para irme, la multitud se separó como si yo llevara una plaga. Margaret corrió detrás de mí, sus tacones golpeando el suelo de mármol. Alejandro, espera, siseó, agarrando mi brazo justo afuera de las puertas del salón de baile. El aire en el pasillo era más fresco, libre de perfumes y pretensiones, pero su tacto se sentía como un grillete. No puedes simplemente irte así, dijo. Ella no lo decía en serio. Solo está borracha, molesta por la boda. ¿Lo suficientemente molesto como para humillarme delante de 200 personas? Liberé mi brazo y me encontré con sus ojos muy abiertos y suplicantes. De cerca, todavía era hermosa, sus pecas se desvanecían bajo el rubor del pánico.
Ella quiso decir cada palabra, Margaret, y tú lo sabes. Sus manos se entrelazaron, un hábito de nuestros primeros días, cuando estaba nerviosa por conocer mi yo tranquilo y modesto. En aquel entonces, me pareció entrañable. Ahora simplemente parecía débil. Por favor, dijo, con la voz temblorosa. Vuelve allí y discúlpate con ella de mi parte. La miré fijamente, la mujer con la que me había casado hacía 3 años bajo un cielo demasiado azul para prometer tormentas. ¿Disculparse por existir, por atreverse a estar a su lado mientras su familia se burlaba? El bourbon que no había bebido se me revolvió en el estómago, un calor fantasmal. No, dije, la palabra plana y definitiva. Su boca se abrió y luego se cerró, como la de un pez indefensa. No esperé más. Salí a la noche y el valle se apresuró a buscar mi coche, un modesto sedán que había elegido en lugar de los Bentley que podría haber conducido. El motor ronroneó y agarré el volante, el cuero frío contra mis palmas. En el espejo retrovisor, el lugar se encogió y sus luces se desdibujaron hasta convertirse en una mancha dorada. Mi teléfono vibró, Margaret, sin duda, pero lo dejé sonar. Había elegido su bando mucho antes de esta noche, aunque no se diera cuenta. El camino a casa fue una neblina de luces de la ciudad y rabia, pero debajo de él, algo frío echó raíces. Pensaron que yo no era nada, Margaret con su lengua venenosa, Margaret con su súplica cobarde, su hermana sonriendo a través de su velo y el resto de ese clan goteando de arrogancia prestada. Construyeron su mundo sobre suposiciones, la herencia de Margaret, el antiguo dinero de su padre, sin imaginar que yo había sido quien pagaba silenciosamente sus cuentas, financiando su excedente a través de canales secundarios que nunca habían rastreado. Me quedé en las sombras porque me gustaba estar allí, dejando que Margaret brillara mientras yo trabajaba sin ser visto. Mi riqueza no era un trofeo, era una herramienta. Y ahora sería un arma. Me detuve en el camino de entrada de nuestra casa, la de ella, técnicamente, a sus ojos, aunque había pagado la hipoteca hacía años. Las luces estaban apagadas y el silencio contrastaba marcadamente con el caos que había dejado dentro. Serví una bebida de verdad y el líquido ámbar reflejaba la luz de la luna a través de la ventana. El número de mi hermana brilló en la pantalla de mi teléfono mientras marcaba. Ella contestó. Al segundo timbrazo, su voz era nítida a pesar de la hora. Alejandro, ¿qué pasa? Se pasaron de la raya esta noche, Beatriz, dije, haciendo girar el vaso. Margaret, todos ellos, piensan que soy tierra bajo sus pies. Una pausa, luego una risita baja. Gran error. ¿Cuál es la obra? Me recliné y el plan se formó como una nube de tormenta en el horizonte. Me rogarán que vuelva mañana. Les dejaré creer que han ganado y luego lo desarmaré todo, pieza por pieza. La risa de Beatriz fue aguda, de aprobación. Bien, comenzaré a mover cosas de mi lado. No sabrán que los golpeo. Colgué, mirando hacia la oscuridad. Las palabras de Margaret se repitieron, nunca podrás ser parte de nosotros. Tenía razón, pero no por la razón que pensaba. Yo no era uno de ellos, y nunca lo sería, pero me aseguraría de que sintieran el peso de lo que habían perdido. El bourbon ardía al bajar, una promesa sellada al fuego. Dibujaron el día que intentaron enterrarme. El sol de la mañana atravesaba las persianas como una guillotina, cortando líneas nítidas en el suelo de madera de la sala de estar. No había dormido. El vaso de bourbon estaba vacío sobre la mesa de café, un testigo silencioso de las horas que había pasado paseando, tramando, dejando que la rabia se endureciera hasta convertirse en algo útil. Mi teléfono sonó incesantemente y el nombre de Margaret parpadeó 6 veces antes de que lo silenciara. Sabía que ella estaría aquí pronto, arrastrando detrás de ella las lágrimas de cocodrilo de su familia. Vinieron a suplicar, no porque lo lamentaran, sino porque olieron sangre en el agua y pensaron que era mía. Estaban equivocados. Sonó el timbre, un pequeño trino cortés que no coincidía con la tormenta que se avecinaba detrás de él. Me alisé la camisa, sencilla y sin almidonar, el tipo de cosas por las que se habían burlado de mí, y abrí la puerta. Margaret se quedó allí, con los ojos enrojecidos y el pelo recogido en un moño apresurado que delataba su noche de insomnio. Detrás de ella se alzaba Margaret, su vestido plateado cambiado por una chaqueta impecable,
pero con la misma inclinación imperiosa en la barbilla. Flanqueándolos estaban la hermana de Margaret, Isabel, la ruborizada novia, y su nuevo marido, un hombre enjuto llamado Sergio, cuyo traje gritaba dinero heredado que no había ganado. Entonces una delegación completa. Perfecto, Alejandro, comenzó Margaret, su voz suave, ensayada. ¿Podemos entrar? Necesitamos hablar. Me hice a un lado, dejándolos entrar como dolientes en un funeral que aún no sabían que era suyo. Los tacones de Margaret chasquearon con determinación y su mirada recorrió la habitación como si fuera suya. Isabel agarró el brazo de Sergio, su brillo nupcial atenuado por la tensión. Señalé el sofá, pero ellos permanecieron de pie, un frente unido de inquietud. Bien, déjalos retorcerse. Te debemos una disculpa, dijo Margaret, con las manos retorciéndose en ese viejo tic nervioso. Anoche se nos fue de las manos, mi madre estaba enfadada, el vino se le acercó a la cabeza. ¿Decepcionado? Interrumpí, manteniendo mi tono tranquilo, curioso. Me pareció bastante claro, nunca podrá ser parte de nosotros. Ardam está aquí, eso a través de un micrófono. Los labios de Margaret se estrecharon, pero dio un paso adelante, su voz destilaba calidez forzada. Fue un malentendido, Alejandro. Las bodas son emotivas. No era mi intención destacarte. Tu familia, después de todo. Familia, la palabra cayó como un ladrillo, cargada de mentiras. Casi me reí, pero en lugar de eso, incliné la cabeza y la estudié. Familia, repetí, una forma divertida de demostrarlo. Sergio se aclaró la garganta y saltó con el entusiasmo de un hombre que cree que puede arreglar cualquier cosa con un apretón de manos. Mira, amigo, todos empezamos con el pie izquierdo. Isabel y yo queremos empezar de nuevo. Tal vez podrías venir al brunch mañana y suavizar las cosas. Dejé que el silencio se prolongara y observé cómo sus rostros se tensaban. Los ojos de Isabel se dirigieron a Margaret, suplicando apoyo. La mandíbula de Margaret se torció, una grieta en su armadura. No estaban aquí para arreglar las cosas, estaban aquí para ponerme a prueba, para ver si me doblegaba. Les daría lo que querían, pero no como esperaban. Está bien, dije finalmente, dejando que mis hombros se hundieran un poco y mi voz se suavizara. Iré al brunch. Sin resentimientos. Incluso logré esbozar una sonrisa pequeña y tensa, del tipo que un perro golpeado podría ofrecer a su amo. Su alivio era palpable, la exhalación de Margaret, el asentimiento engreído de Margaret, la rápida sonrisa de Sergio. Pensaron que me habían conquistado, domesticado a un callejero. Idiotas. Margaret cruzó la habitación y me tocó el brazo. Gracias, Alejandro. Esto significa mucho. Sus dedos se quedaron allí, un fantasma de la intimidad que alguna vez tuvimos. No me aparté, déjala pensar que todavía tenía control. Cuando se marcharon, Margaret se demoró en la puerta, entrecerrando los ojos. Eres un buen hombre para esto, dijo, con un leve matiz en su tono. No todo el mundo sería tan indulgente. Una prueba, tal vez, o una advertencia. Solo asentí, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic que se sintió como si se cerrara una cerradura. La casa volvió a quedar en silencio, pero mi mente era todo lo contrario. Saqué mi computadora portátil, el brillo de la pantalla proyectaba sombras en mi cara mientras iniciaba sesión en cuentas que nunca habían soñado que tenía. Un parpadeo hace 5 años, sentado en un restaurante pequeño con Beatriz, contando monedas sueltas para compartir un café mientras esbozábamos nuestro primer negocio inmobiliario. Habíamos convertido un almacén en ruinas en una mina de oro, luego otro, luego una docena más. Lo mantuve en secreto, canalizando ganancias a través de compañías fantasma, dejando que Margaret brillara como la rica, mientras yo seguía siendo la humilde sombra. El antiguo dinero de su familia se había agotado hacía mucho tiempo, simplemente no sabían que los había estado apoyando, pagando su deuda mediante favores discretos. Hasta ahora. Mi teléfono sonó. Beatriz, respondí, recostándome en mi silla. Simplemente se fueron, dije. Anzuelo, hilo y plomo. Su risa era el filo de una navaja. Son predecibles.
¿Qué sigue? Creen que estoy arruinado, dije, hojeando una lista de sus vínculos financieros. La boutique de Isabel, la startup fallida de Sergio, la organización benéfica de Margaret que era más un fondo para sobornos que una buena voluntad. Yo seguiré el juego, iré a su maldito brunch. Mientras tanto, tú empiezas a mover los hilos. El contrato de arrendamiento de la boutique vence el mes que viene, déjalo caducar. ¿Los inversores de Sergio? Asustarlos. Hecho, dijo, con voz muy profesional. ¿Y tus activos? Inicie las transferencias en silencio. Lo quiero todo a su nombre para cuando esto explote. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿Margaret también? Dudé, el recuerdo de su toque aún cálido en mi brazo. Hace 3 años, reflexioné en voz alta, mientras mi resolución se endurecía. Ella se rió de mi mala cocina, me besó bajo un toldo empapado de lluvia y me prometió para siempre. Pero anoche, ella los había elegido a ellos antes que a mí, incluso si ella no lo veía de esa manera. Sí, dije finalmente, ella también. Beatriz no presionó. Yo me encargaré. Cuida tu espalda, no son tan tontos como parecen. Colgué, mirando al techo. No eran tontos, no. El último comentario de Margaret había tenido peso. Sospechaba algo, aunque no podía nombrarlo. Déjala acabar, pensé. Mi verdadero yo era un fantasma en su mundo y los fantasmas no dejan huellas. Serví otro trago y el líquido ámbar reflejó la luz como una promesa. Mañana me sentaría en su mesa, comería su comida y sonreiría ante sus chistes. Sería el hombre que querían, manso, derrotado, digno de compasión. Y mientras ellos se pavoneaban, yo estaría desmantelando sus vidas, ladrillo a ladrillo, hasta que el suelo debajo de ellos se convirtiera en cenizas. Me invitaron a su juego, pero reescribí las reglas y nunca lo vieron venir. La casa olía a lluvia y a arrepentimiento, ese tipo de humedad que se filtra hasta los huesos y persiste. Era el final de la tarde y el cielo exterior tenía un color gris amoratado que reflejaba la tormenta que se avecinaba dentro de esas paredes. Me paré junto a la encimera de la cocina, con una taza de café enfriándose en mis manos, su amargura un leve eco de las palabras que estaba a punto de soltar. Margaret entró apresuradamente desde el garaje, con los brazos llenos de bolsas de la compra, col rizada orgánica, pan artesanal, los adornos de una vida que creía que todavía compartíamos. No había hablado mucho desde el brunch de ayer, donde yo había desempeñado mi papel a la perfección, el marido sumiso, asintiendo ante sus bromas, tragándose su lástima como una pastilla amarga. Lo habían lamido, ajenos al lazo que los rodeaba. Alejandro, ¿puedes agarrar la leche? Llamó con voz brillante pero tensa, como una cuerda a punto de romperse. Dejé la taza y me moví para ayudar. Mi silencio fue más fuerte que su charla. Desempacó con precisión mecánica, evitando mis ojos. Ella sabía que algo estaba mal. Al lo sabía desde que salí de la recepción de la boda, pero estaba convencida de que se podía suavizar con tomillo y comestibles. Ella estaba equivocada. Me apoyé en el mostrador y me crucé de brazos. Necesitamos hablar. Sus manos se detuvieron, un tarro de miel flotando en el aire. Lo dejó lentamente y se volvió hacia mí, con sus pecas marcadas contra la palidez de sus mejillas. ¿Acerca de? Preguntó, pero el temblor en su voz decía que ya lo sabía. Acerca de tu familia, dije, manteniendo mi tono plano, con una espada envainada por ahora. Acerca de dónde estás parado. Ella frunció el ceño y se colocó un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. ¿Qué quieres decir? Anoche te dije que fue un error. Se disculparon. Estabas allí durante el almuerzo. Basta, Margaret, mi voz cortó la de ella, lo suficientemente aguda como para hacerla estremecerse. No se disculparon porque lo sienten. Vinieron porque piensan que soy débil y tú los dejaste. Me pediste que me humillara ante tu madre después de que ella me escupió delante de todos. Eso no es un error, es una elección. Su boca se abrió y luego se cerró, y sus ojos se movieron rápidamente como los de un animal atrapado. No quise decir eso. Solo quería paz, Alejandro. Para nosotros, paz.
Me acerqué y el espacio entre nosotros se redujo a un abismo de verdades no dichas. No hay paz cuando tu madre me llama mendigo y tú te quedas ahí, rogándome que bese su anillo. ¿Dónde estabas cuando ella me humilló? ¿Dónde está tu columna? Ella retrocedió, agarrando con las manos el mostrador detrás de ella. Eso no es justo. Ella es mi madre. No puedo simplemente aislarla. Ellos son mi familia. Y yo soy tu marido, respondí, la palabra cargada con 3 años de sacrificios silenciosos que ella nunca había visto. ¿O fui solo la sombra que dejaste que pisaran? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no me ablandé. No podría, no ahora. Un recuerdo brilló, nuestra primera cita, ella riéndose mientras compartíamos un sándwich empapado bajo un toldo que goteaba, la lluvia bañando su rostro como lágrimas. Entonces ella no había tenido miedo, no estaba contaminada por el veneno de su familia. La amaba por eso, pero Margaret ya no estaba, enterrada bajo su sombra. Y terminé de llorarla. No voy a elegir entre ustedes, dijo, con la voz entrecortada. Te amo, Alejandro. Tú lo sabes. Entonces pruébalo, me enderecé, mi mirada fijando la de ella en un torno. Yo o ellos, ahora mismo. No más medias tintas, no más excusas. Elige un bando, Margaret, o salgo por esa puerta y no vuelvo. Su respiración se entrecortó y un sollozo se atascó en su garganta. El reloj de la cocina hacía tic-tac y a cada segundo un martillo clavaba clavos en un ataúd. La vi luchar con eso, amor, lealtad, miedo, todo en guerra detrás de esos ojos verdes en los que una vez me había ahogado. Se secó la cara con manos temblorosas y luego susurró, tú. Yo te elijo. Las palabras deberían haber parecido una victoria, pero no lo fueron. Eran vacíos, llenos de pragmatismo en lugar de pasión. Ella no me eligió porque creyera en nosotros. Ella me eligió porque pensó que de lo contrario me rompería, que me desmoronaría sin ella. Ella no sabía que yo ya había comenzado a destrozar nuestro mundo, paz tras paz silenciosa. Asentí, dejando que un destello de alivio cruzara mi rostro, lo suficiente como para venderlo. Bien, dije, suavizando mi tono. Resolveremos esto juntos. Di un paso adelante, acercándola a mis brazos, su cabeza apoyada contra mi pecho. Ella se aferró a mí, sus lágrimas empaparon mi camisa y yo la abracé como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Esa noche, mientras ella dormía arriba, yo me senté en la oscuridad de mi estudio, el brillo de mi computadora portátil arrojaba una luz fría a través de la habitación. Beatriz había enviado un mensaje de texto antes, primeras transferencias. El arrendamiento de Dawn Boutique está acabado. Los inversores de Sergio están nerviosos. Respondí con una sola palabra, más. Mis dedos volaron sobre las teclas, desviando fondos, cambiando propiedades, enterrando mi imperio en capas de fideicomisos y apoderados que solo Beatriz podía desentrañar. El nombre de Margaret no estaba ni cerca de él, ni el de ella ni el de su familia. Nunca tocarían ni un centavo. Otro recuerdo apareció en mi mente, el padre de Margaret, borracho en una fiesta de Navidad hace 2 años, alardeando de su legado mientras yo pagaba silenciosamente sus deudas de juego para mantener su mansión fuera de una ejecución hipotecaria. Lo había hecho por ella, cuando pensaba que amar significaba llevar sus cargas. Ahora lo vi tal como era, una correa que me habían puesto alrededor del cuello cuando la llevaba demasiado larga. El suelo crujió detrás de mí. Cerré el portátil justo cuando Margaret apareció en la puerta, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Trabajo, mentí, volviéndome hacia ella. Vuelve a la cama. Me levantaré pronto. Ella dudó, luego asintió y se alejó arrastrando los pies. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron y luego volví a abrir la computadora portátil. La pantalla se iluminó con un nuevo correo electrónico de Beatriz, próximo lote listo. Di la palabra. Escribí de nuevo, hazlo. El café ya estaba frío, pero lo bebí de todos modos, el amargor me castigó. Margaret me había elegido, pero ya era demasiado tarde. Ella había sellado su destino en el momento en que me pidió que me inclinara ante Margaret.
Mañana seguiría con la farsa, desayunos juntos, sonrisas, promesas de un nuevo comienzo. Lo creería porque quería, porque no podía imaginar que el hombre con el que se había casado fuera un extraño ahora. Y mientras ella soñaba con la reconciliación, yo iba desnudando su mundo, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedara nada más que el eco de su elección. El aire de la ciudad zumbaba con el zumbido de una máquina que comenzaba a romperse, los engranajes chirriaban, los pernos se aflojaban, un colapso que nadie vio venir excepto yo. Había pasado una semana desde la elección de Margaret, y me senté en un reservado de la esquina de un restaurante en el que nadie de su familia jamás pondría un pie. El café estaba quemado, los asientos de vinilo agrietados, pero era mío, una reliquia de los días en que Beatriz y yo habíamos salido de la nada. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa, un flujo constante de mensajes de texto de Beatriz iluminando la pantalla. El contrato de arrendamiento de la boutique terminó. Los propietarios mudarán a nuevos inquilinos la próxima semana. El principal inversionista de Sergio se retiró. El pánico se apoderó de mí. Bebí un sorbo de café, su mordisco ácido encajaba a la perfección con la satisfacción que se curvaba en mi pecho. Las piezas caían y yo era la mano invisible que las derribaba. Margaret había estado pegajosa desde el ultimátum, flotando como una polilla alrededor de una llama que no sabía que estaba preparada para quemarla. Ahora los desayunos eran una actuación, ella charlaba sobre la reconciliación y yo asentía con la cabeza sobre panqueques que no probaba. Ella pensó que nos estábamos curando. La dejé, eso la mantuvo ciega mientras yo trabajaba. Esta mañana, me había besado en la mejilla antes de dirigirse a una clase de yoga, ajena a la tormenta que había desatado. Al mediodía, aparecían las primeras grietas y yo estaba allí para ver cómo se ensanchaban. Luego conduje hasta el banco, una sucursal anodina donde había depositado millones bajo capas de alias. El cajero, un joven con un tic nervioso, no parpadeó cuando le entregué instrucciones para transferir otra parte de los activos al holding de Beatriz. Transferencia de rutina, dije, y él asintió como si nada, aunque los números en la pantalla podrían haberle comprado la vida 10 veces. Afuera, el viento azotaba las calles, llevando un leve olor a lluvia y ruina. Mi teléfono volvió a sonar. Beatriz, el personal de Isabel Rese Boutique acaba de recibir avisos de desalojo. Está enloquecida. ¿Quieres que presione más fuerte? Le respondí, sí. Golpea a Sergio a continuación. Colapso total. El desmoronamiento comenzó en serio. Esa tarde, estaba en casa fingiendo leer un libro en el estudio cuando irrumpió Margaret, con el rostro una máscara de pánico. Alejandro, algo anda mal. Isabel me acaba de llamar llorando. El contrato de arrendamiento de la boutique se acabó. Mañana la dejarán fuera. Levanté la vista y fruncí el ceño con leve preocupación. ¿Se ha ido? ¿Cómo sucede eso? No lo sé, caminaba de un lado a otro, con sus mallas de yoga todavía húmedas de sudor. Dijo que el propietario no negociaría, simplemente envió un aviso, y eso fue todo. Está perdiendo todo, su inventario, sus clientes. Y Sergio también es un desastre. Un inversionista abandonó su startup. Es como si todo se estuviera desmoronando a la vez. Dejé el libro, inclinándome hacia adelante. Eso es duro. ¿Dijeron por qué? No. Todo es vago, decisiones comerciales, cambios en el mercado. Isabel cree que alguien los está atacando, pero eso es una locura, ¿verdad? Sus ojos buscaron los míos, desesperada por tranquilizarse. Asentí lentamente, mi rostro era una máscara perfecta de simpatía. Suena como mala suerte, dije. Tal vez todo pase. Ella no se lo creyó, no del todo. Sus dedos se entrelazaron, esa vieja garrapata ardiendo bajo estrés. Es demasiado a la vez. Mamá está enloquecida. Está llamando a todos los que conoce para resolver esto. Avísame si puedo ayudar, dije, levantándome para abrazarla. Ella se derritió contra mí, su respiración era temblorosa. Los superaremos. La mentira se deslizó suave como la seda y ella se aferró a ella, ciega a los hilos del títere que yo ya había movido. Al anochecer, el caos se había extendido.
Conduje hasta la extensa propiedad de Margaret, ante la insistencia de Margaret, una reunión familiar para reagruparme. La mansión se alzaba contra el cielo cada vez más oscuro, y sus cuidados jardines contrastaban marcadamente con el desorden del interior. Isabel estaba sentada en un sofá de terciopelo, con el rímel corriendo por su rostro mientras sostenía una copa de vino en las manos. Sergio caminaba junto a la chimenea, con el teléfono pegado a la oreja, ladrándole a alguien que no estaba escuchando. Margaret se levantó de un sillón, se cambió la chaqueta por una bata de seda, pero sus ojos eran agudos, depredadores. «Es un sabotaje». Isabel sollozó. «Alguien nos está haciendo esto». «No seas dramático», espetó Margaret, aunque su voz carecía de su habitual acero. «Las empresas fracasan. Nos recuperaremos». «¿Recuperar?» Sergio se giró hacia ella, con el rostro rojo. «Mi startup está muerta. 3 inversores se han ido en un día. Eso no es una coincidencia. Fideicomiso que ningún abogado podría desenredar. Las cuentas bancarias se fueron a paraísos fiscales, dejando en la nuestra lo suficiente para evitar que Margaret se diera cuenta. Beatriz era una máquina, sus actualizaciones eran implacables. Vingerd ha desaparecido. Los prestamistas hipotecarios de Margaret husmean y luego las ejecuciones hipotecarias. Escribí, termínalo, y ella lo hizo. Las grietas se ampliaban día a día. Isabel llamó una tarde, su voz chilló a través del altavoz mientras Margaret escuchaba, pálida. Se llevaron mi auto, Margaret, y lo recuperaron justo en el camino de entrada de mamá. ¿Cómo se supone que debo vivir? La puesta en marcha de Sergio fracasó al día siguiente, un titular en el periódico local lo dejé en el mostrador para que Margaret lo encontrara. La caridad de Margaret se enfrentó a un DEA. Susurros de fraude dando vueltas como buitres. Margaret lloraba hasta quedarse dormida la mayoría de las noches, sus sollozos amortiguados por la almohada, mientras yo yacía a su lado, mirando al techo, con el corazón como una piedra. No fui cruel, no exteriormente. La abrazaría cuando ella me alcanzara, murmuraría consuelo que ella confundió con amor, pero por dentro, yo era un fantasma, distante, contando hacia atrás. La pieza final cayó en su lugar un jueves, el aire estaba cargado con la promesa de lluvia. Beatriz llamó mientras Margaret estaba fuera, con voz nítida, «Está hecho. Todo es mío, legalmente, de manera irreversible. Eres un pobre en el papel». «Bien», dije, de pie junto a la ventana, mirando las hojas en espiral con el viento. «Fes listo, firmado y sellado. Los papeles del divorcio están con el abogado. Déjalos cuando estés listo». Mañana se despertaría con los periódicos y la verdad se desplomaría como una ola que no podría superar. Ella llamaría, gritaría, suplicaría y yo me iría, una sombra deslizándose entre sus dedos. La lluvia golpeaba la ventana, un ritmo constante para mis pensamientos. Lo habían perdido todo, dinero, estatus, orgullo y todavía no sabían por qué. Mantuve la fachada levantada el tiempo suficiente para verlos fracturarse, para sentir el peso de su arrogancia convertido en cenizas. Mañana, la máscara caería y verían al hombre que despidieron, pero esta noche, me senté en la oscuridad, la tormenta fuera un espejo de la que había desatado, y esperé el final. La sala del tribunal olía a madera pulida y a café rancio, un recinto estéril donde se diseccionaban vidas bajo luces fluorescentes. Me senté en la mesa de los peticionarios, con las manos cruzadas y mi sencillo traje gris contrastaba deliberadamente con el caos que estaba a punto de estallar al otro lado del pasillo. Margaret se encorvó junto a su abogado, un hombre enjuto con una corbata barata y un tic nervioso. Tenía los ojos rojos y el pelo castaño rojizo enredado, muy lejos de la mujer serena que una vez había deslumbrado a la multitud en la boda. Detrás de ella, Margaret surgía en la galería, su pañuelo de seda era un toque de color desafiante, mientras Isabel y Sergio la flanqueaban, con sus rostros delineados por una mezcla de furia y miedo. El aire crepitaba de anticipación, una tormenta a punto de estallar. La juez, una mujer severa con cabello gris acero, golpeó su mazo. Caso número 4729, disolución del matrimonio, Alejandro Carter versus Margaret Carter. Abogado, proceda. El abogado de Margaret se puso de pie y se aclaró la garganta. Su señoría,
estamos impugnando la división de activos. El señor Carter no reclama ninguna propiedad, pero mi cliente afirma ser copropietario de participaciones importantes, inversiones inmobiliarias y un viñedo. Sin propiedad, interrumpió la juez, mirándome por encima de sus gafas. Señor Carter, ¿está alegando indigencia en un matrimonio de 3 años? Me levanté, mi voz tranquila, mesurada. Eso es correcto, su señoría. Todo lo que tenía desapareció, fue transferido legalmente antes de estos procedimientos. No tengo nada que dividir. Un murmullo recorrió la habitación. La cabeza de Margaret se levantó bruscamente y sus ojos se clavaron en los míos, muy abiertos por la incredulidad. Su abogado farfulló, eso es absurdo, está ocultando activos. Sospechamos que son millones. Exigimos el descubrimiento, los registros bancarios, las obras. El juez enarcó una ceja y se volvió hacia mi abogada, una mujer de mirada aguda que Beatriz había contratado, vestida con un traje hecho a medida. Señorita Harrow, se puso de pie, deslizando una pila de papeles sobre el banco. Todas las transferencias se completaron hace meses, su señoría, legalmente, notariadas y presentadas ante las autoridades correspondientes. Mi cliente no posee nada, ni bienes inmuebles, ni cuentas, ni siquiera un automóvil a su nombre. Aquí está la documentación. La juez pasó las páginas y frunció el ceño cada vez más. El abogado de Margaret se abalanzó hacia adelante y alzó la voz. Esto es una farsa. Ha defraudado a mi cliente, ha movido todo para evitar un acuerdo justo. Pruébalo, dije, en tono bajo pero cortando el ruido. Todos los ojos se dirigieron hacia mí y me encontré con la mirada de Margaret de frente. Muéstrame $1 que todavía controlo, no lo encontrarás. Sus labios temblaron y luego se separaron. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Su voz se quebró, una súplica envuelta en rabia. No puedes simplemente. ¿A dónde se fue todo? La galería zumbó, Margaret se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos sobre la barandilla. No respondí, todavía no. La juez golpeó su mazo. Orden. Señor Carter, explique estas transferencias. ¿Quién posee los activos ahora? Antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala se abrieron y un crujido agudo cortó la tensión. Beatriz entró, sus tacones chasqueando con determinación, su piel oscura. Con el cabello recogido en una elegante cola de caballo, vestía una chaqueta negra que gritaba poder. Su presencia fue un trueno en la habitación estéril. Sí, dijo, con voz clara e inquebrantable. Beatriz Carter, hermana del señor Carter. Los activos son mamá, transferidos legalmente durante los últimos 6 meses. Estoy preparado para testificar. El abogado de Margaret se quedó boquiabierto y los papeles se le escaparon de las manos. ¿Hermana? Esto es colusión, conspiración. Pruébalo, respondió Beatriz, su sonrisa era una espada. Le entregó una carpeta a mi abogado, quien se la pasó al juez. Cada transferencia está documentada, fechas, firmas, testigos. Alejandro quería salir y yo me hice cargo. Está todo en orden. La juez escaneó los documentos con expresión ilegible. Margaret se puso de pie, temblando y su voz se convirtió en un chillido. ¿Se lo diste todo? Todo lo que construimos, la casa, el viñedo, mi vida. Me volví hacia ella, mi rostro era una máscara de calma. No construimos nada, Margaret. Yo lo hice y lo retiré. Se llevó las manos a la boca y un sollozo se ahogó. Margaret se puso de pie y su bufanda se deslizó mientras me señalaba. Serpiente. Has estado jugando con nosotros todo el tiempo, arruinándonos mientras te escondías detrás de esta mentira. El mazo del juez volvió a crujir. Siéntese, señora, o la sacarán. Margaret se hundió hacia atrás, su mirada venenosa, pero yo mantuve su mirada firme. Explíquese, señor Carter, dijo la jueza en tono brusco. Esto huele a evasión. No es ninguna evasión, dije, dando un paso adelante. Construí mi riqueza antes y durante el matrimonio, silenciosamente, sin su nombre en nada. Cuando quedó claro que ella valoraba más la aprobación de su familia que la mía,
protegí lo que era mío. Se lo transferí a mi hermana, quien ha sido mi socia en cada empresa. Es legal. Verifique las fechas, la mayor parte desapareció antes de presentar la solicitud. Un recuerdo brilló, Beatriz y yo en una oficina sucia, firmando nuestro primer acuerdo, su sonrisa feroz mientras nos estrechábamos la mano por un futuro que nunca tocarían. El abogado de Margaret se revolvió, hojeando papeles, pero la lucha se le estaba escapando. La juez se reclinó y se frotó las sienes. Esto es inusual, pero si las transferencias son anteriores a la presentación y cumplen con la ley estatal, no puedo deshacerlas. Señora Carter, su reclamo depende de demostrar fraude. ¿Tiene pruebas? El abogado de Margaret vaciló y luego se desplomó. Todavía no, señoría. Necesitamos tiempo. Has tenido meses, le dije, interrumpiéndolo. No encontrarás nada. Se acabó. El juez suspiró y garabateó notas. Revisaré los documentos, pero en ausencia de fraude claro, me inclino a conceder la disolución sin división de activos. La señora Carter conserva lo que está a su nombre. El señor Carter aparentemente no tiene nada. Se aplazó la audiencia. El mazo cayó, un trueno final. Margaret se desplomó en su silla, sollozando, mientras Margaret avanzaba furiosa, solo para ser bloqueada por un alguacil. Isabel y Sergio se quedaron atónitos, sus mundos en cenizas. Beatriz se acercó a mí y su mano rozó mi hombro. Bien hecho, susurró, luego más fuerte para que la escucharan, nunca podrá ser parte de nosotros. El aire de la púa nupcial de Margaret flotaba en el aire, una daga vuelta hacia ellos. Los ojos de Margaret se encontraron con los míos por última vez, vacíos, traicionados. ¿Por qué? Ella susurró. Tú los elegiste primero, dije, suave pero definitivo, y me di la vuelta. Afuera, el aire era fresco y el cielo era una pizarra de posibilidades. Beatriz se puso a mi lado, con una sonrisa maliciosa. Ya terminaron. Las ejecuciones hipotecarias afectarán a Margaret la próxima semana. Isabel y Sergio están en quiebra. Lo lograste. Asentí, el peso de la victoria se instaló en mi pecho, afilado y frío. La sala del tribunal se desvaneció detrás de nosotros, sus gritos fueron tragados por el viento. Yo gané, los desnudé, pero mientras caminábamos hacia el auto, Margaret se pregunta, ¿por qué? Se demoró, un fantasma del que no podía deshacerme del todo. El café estaba ubicado en una calle junto a un acantilado, una choza desgastada con vista a un mar que se agitaba gris e inquieto bajo un cielo de noviembre. Conduje 2 horas desde la ciudad para encontrarlo, atraído por la promesa de la soledad y el sabor del aire salado, un bálsamo para una victoria que me pareció más pesada de lo que esperaba. La silla de madera crujió debajo de mí mientras me sentaba junto a la ventana, con una taza humeante de café solo en mis manos. El lugar estaba casi vacío, solo un pescador canoso sosteniendo una cerveza en el mostrador y una camarera tarareando desafinadamente una radio crepitante. Era perfecto, un lugar desconocido donde el mundo no podía seguirlo. La sala del tribunal quedó atrás 3 días y sus ecos se desvanecieron como una tormenta que se adentra en el mar. Beatriz había llamado esa mañana, su voz brillaba con el júbilo de un cazador saboreando la presa. La casa de Margaret fue a subasta hoy, se vendió por una miseria. Isabel está vendiendo joyas en algún sitio web dudoso, y Sergio desapareció, probablemente ahogado en deudas en alguna parte. Tú lo hiciste, Alejandro. Ahora son fantasmas. Gruñí en respuesta, colgué y me puse en camino. Ella se deleitaría con los restos, necesitaba distancia para sentirlo asentarse. El café me quemó la lengua, con fuerza y dureza. Afuera, las olas chocaban contra las rocas irregulares, esparciendo una niebla que desdibujaba el horizonte. Había ganado, los desnudé y convertí su arrogancia en cenizas. El veneno de Margaret, la traición de Margaret, el derecho de Isabel, las bravuconadas de Sergio, todo reducido a nada. Me había ido limpio, mi imperio a salvo en manos de Beatriz y mi nombre como una pizarra en blanco. Debería haberme sentido como libertad, y en cierto modo así fue, una libertad fría y vasta, como el océano que se extiende ante mí. Pero también sentía un dolor, una astilla que no podía sacar. El ¿por qué? De Margaret me perseguía,
un susurro entre el aullido del viento. Vi su rostro en la sala del tribunal, destrozado, vacío. La mujer que una vez amé, reducida a la ruina de un extraño. Un recuerdo surgió espontáneamente, nuestro segundo aniversario, una noche tranquila en una cabaña que había comprado como sorpresa. Bailó descalza al ritmo de un viejo disco de jazz y su risa era cálida como el fuego. La luz del fuego parpadeó, sus manos tirando de mí en un balanceo torpe. Le había prometido para siempre esa noche, y lo dije en serio. ¿A dónde había ido esa Margaret? Enterrado bajo la sombra de Margaret, tal vez, o perdido en el momento en que me pidió que me inclinara en esa boda. Nunca lo sabría, y ese era el filo de la astilla, afilado, enterrado profundamente. El pescador tosió, rompiendo mi ensoñación. Lo miré, piel de cuero, ojos como el mar, un hombre que había capeado tormentas que nunca podría imaginar. ¿También llevaba fantasmas? Me volví hacia la ventana y recorrí la curva de la costa. Beatriz me había preguntado una vez, años atrás, por qué guardaba silencio sobre nuestra riqueza. No necesito ser el centro de atención, le dije, y ella asintió, comprendiendo. Para mí es poder, control, no exhibición. Había dejado que Margaret brillara porque a ella le convenía, a nosotros, hasta que dejó de ser así. Ahora, ellos podían perder el centro de atención y lo habían perdido todo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Beatriz otra vez. Le di la vuelta en rad. Ella querría planificar el siguiente paso, expandir el imperio, convertir nuestra victoria en una dinastía. Ella prosperó en el juego. Lo jugué para ganar y luego me fui. Se realizaron las transferencias y se borraron mis huellas. Ahora yo también era un fantasma, en cierto modo, libre, sin ataduras, una sombra que se deslizaba entre las grietas de su mundo. El motel en el que me había estrellado después de presentar la solicitud era un recuerdo. Pronto encontraría un nuevo lugar, algún lugar pequeño, imposible de rastrear. Sin mansiones, sin destellos, solo yo y la tranquilidad que siempre había anhelado. La camarera se acercó arrastrando los pies y volvió a llenar mi taza con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Día difícil?, preguntó con voz ronca por años de humo o gritos. Un año difícil, dije, y ella se rió entre dientes, dejándome en mi soledad. El café humeaba, un nuevo calor, un pequeño consuelo. Pensé en la última mirada de Margaret en la sala del tribunal, el veneno se volvió impotente. Los sollozos de Isabel, el colapso de Sergio, marionetas cortadas de hilos que yo había sostenido. Y Margaret, destrozada por una elección que no había previsto. Lo había tomado todo, no por avaricia, sino por justicia, un ajuste de cuentas por la noche en que intentaron enterrarme. Nunca conocerían el alcance total, nunca rastrearían la caída de la boutique, la ruina de la organización benéfica, el préstamo solicitado. Esa era la belleza de todo esto, un golpe perfecto e invisible. ¿Pero había ido demasiado lejos? La pregunta molestaba. Sin ser invitado, el hijo de Isabel, un sobrino que conocí una vez, todo dedos pegajosos y sonrisas tímidas, crecería entre las consecuencias. ¿Se merecía los escombros que yo había dejado? Dejé el pensamiento a un lado, tomando un sorbo de café. Todos ellos habían hecho su cama cuando se burlaron de mí desde ese escenario dorado. Simplemente apreté las sábanas. La radio crepitó y un nuevo fragmento resonó en los aires locales. Margaret Langston pierde su patrimonio en una ejecución hipotecaria impactante. Sonreí, débil y fugaz. El mundo seguiría adelante, sus nombres se convertirían en susurros y luego en silencio. El mío también lo haría, por diseño. Beatriz llevaría la antorcha. Confié en que ella lo manejaría bien. ¿A mí? Me desvanecería, el borde de una sombra contra la luz. El mar rugió, implacable, y me recliné, dejando que llenara el silencio. La victoria fue mía, fría y completa. Pero esa astilla permaneció. La última risa de Margaret, su toque, una vida que había quemado hasta los cimientos. ¿Valió la pena? Las olas no respondieron, y yo tampoco. Terminé el café, dejé un billete de 20 arrugado sobre la mesa y caminé hacia el viento. La puerta del café se cerró detrás de mí y el sonido fue absorbido por la tormenta. Caminé hacia el gris,
un fantasma en paz con las sombras que había proyectado. Bueno, ese es el final de la historia. ¿Pero qué piensas? ¿Alejandro jugó el juego perfecto de venganza o perdió algo en las sombras que no puede recuperar? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estoy leyendo todos. Si esta historia de traición y triunfo te enganchó, presiona el botón me gusta, presiona suscribirse y toca la campana para no perderte mi próxima historia en audio. Nos vemos en la próxima historia.